transmisión y se une a estos festejos de Historias del Más Allá con sus 5 años al aire. Es Radio Ritmo Latino, el señor Oronia, precisamente, que esta noche... Bueno, ya uno de sus, precisamente, de quien conforma estas transmisiones, está con nosotros, mi querido amigo Ronald de Radio Ritmo Latino. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches, Ronald. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Carmelita. Buenas noches. Mi amigo, bienvenido a tu casa. No, pues muchísimas gracias. La verdad es que quiero antes que nada agradecerte mucho por la atención. Siempre tienes muchísima atención aquí con nosotros los de Radio Ritmo Latino y la verdad pues somos tus fans desde este lado. ¿Cómo has estado? Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Tú estás en Mérida? Yo me encuentro en Mérida, Yucatán, así es. Hoy nada más, mi querido amigo. Qué rico, qué sabroso. Y diario transmiten, ¿cierto? Allá desde Dallas, Texas. Bueno, tú te unes de forma virtual, ¿cierto? Sí, claro que sí. Fíjate que, antes de continuar con la plática, que muchísimas gracias, te vuelvo a agradecer, muchísimas gracias por las atenciones. Fíjate que te quería decir que sí siento mucho que, ya ves que el buen Rubén cumpleaños el día 28 de enero y sí lo quería manifestar ahorita contigo, aquí al aire. Obviamente pues es uno de los pilares y pues obviamente como tú lo has manifestado en muchísimas ocasiones, pues obviamente un mentor para tu persona. Entonces no quise pasarlo por alto. Gracias. El día 28 de enero pues obviamente era un día en especial para esta persona tan importante para tu programa y para ti. Por supuesto. Lo quería poner. Y hablando de Rubencito, queremos también aprovechar, mi querido Ronald, para mandarle un saludo enorme al profe Rentería, que probablemente ahí esté escuchando, hermano de Rubén García Castillo y colega tuyo allá en Radio Ritmo Latino, ¿cierto? Sí, claro que sí, diario nos escuchamos. Fíjate que Radio Ritmo Latino ha crecido muchísimo, manejamos un buen de programas de diferente índole. Obviamente el más popular es La Primera Nota, que es el que transmitimos todas las mañanas y que nos has hecho el favor de acompañarnos. Y es donde pues obviamente comparto micrófono con el buen profe Rentería y con obviamente el dueño de la radio, el señor Oronia. Y te quiero hacer la invitación, de igual manera, cuando tú puedas, yo manejo lo que es un programa que se llama Debajo del Iceberg. Entonces, pues, me encantaría que algún día nos pusiéramos de acuerdo y que pudieras participar ahí. Es una entrevista directa, ¿no? Estaríamos generando lo que es una entrevista hacia contigo. Perfecto. Plenamente. Entonces, si algún día me puedes acompañar, con mucho gusto nos podemos poner igual en contexto y podemos platicar ahí en esa pequeña charla de Debajo del Iceberg. Estás completamente invitada. Ya verás que sí. Bueno. Así vamos a hacerle, mi amigo. Y pues, Ronald, tú también decías, tengo historias del más allá que compartir con todos ustedes. Claro que sí, fíjate que yo tengo una historia desde hace ya muchos años. Te estoy hablando de la edad de 7 años. Cuando yo tenía 7 años, se convirtió en una historia que vamos a ver cómo la puedo ir generando. Cuando yo tenía 7 años, mi mamá tuvo a mi hermanito. En ese entonces, mi mamá tuvo lo que en ese momento no sabíamos que era la depresión posparto. Ajá. Pero dentro de esa situación que no conocíamos, mi mamá sufrió pues obviamente la depresión, pero en muchas ocasiones yo llegué a ver dentro del refrigerador de la casa un pequeño ataúd. Uh-huh. En ese entonces pues obviamente pues nadie me creía porque pareciera como que nadie más lo había visto más que yo en ese entonces. Entonces cuando se empezó a generar el problema más grande fue porque lamentablemente por la ignorancia o por lo que fuera, en ese momento mi padre intentó pues ayudar a mi mamá porque no le encontraba ninguna enfermedad en el seguro, en el hospital. Uh-huh. Entonces obviamente estuvieron yendo con gente de limpias, con gente que nos ayudara de otro punto de vista o desde otro ángulo.
Entonces eso pareciera como que empezó a llenar de ciertas vibras la casa, hasta llegar al punto de que efectivamente alguien estaba haciéndole daño a mi mamá. Oh, okay. La situación obviamente se tornó muy tensa, y pues obviamente yo pues, estoy hablando de una edad de 7, 8 años, no recuerdo bien el año exacto, pero un día pues obviamente nosotros, mi hermano el mayor y yo soy el del medio, somos 3. Sí. Pues obviamente estábamos todo el día solos, porque mi mamá lastimosamente fue a dar hasta un psiquiátrico por esta situación. Entonces, dentro de todo eso, pues obviamente yo me quedaba solo mucho tiempo en la casa. Entonces la casa era una casa pequeña, era un departamento, tú estás en Toluca, pero bueno, era en la Ciudad de México, era un departamento, y la verdad es que los departamentos en la Ciudad de México son demasiado pequeños. Sí, sí. Entonces y costosos. Sí, claro. Y desde mi cuarto yo podía ver la entrada de la casa. Entonces yo estaba jugando en ese entonces Nintendo y escuché un ruido. Cuando escuché ese ruido, obviamente yo estaba obviamente niño y con el videojuego, pues obviamente lo más que hice fue voltear mis ojos hacia la puerta o hacia donde escuché el ruido, pero regresarlo de inmediato. Pero en esa fracción de segundos vi a una persona, vi a un ente de negro, un hombre de negro. Yo me acuerdo que era de negro, incluso tenía su sombrero. Pero en el segundo, o sea, todo esto fue en cuestión de segundos de voltear, verlo y regresar la mirada obviamente al videojuego. Y el asunto fue que lo primero que se me vino a la mente, pues obviamente estando en la Ciudad de México, es de que se habían metido a asaltar la casa, ¿no? Algo así. Se habían metido a asaltar la casa, exactamente. Entonces, un vivo. Exactamente, un vivo. Entonces, cuando mi sorpresa es cuando vuelvo a aventar la mirada, ya no estaba. Ándale. Y en este momento, todo esto en fracción de segundos pasó. Lo cuento de esta manera para más o menos ejemplificar. Sí. Pero cuando volví a regresar los ojos a la pantalla, toda una sensación me recorrió mi cuerpo, me estremeció. ¿Y qué te crees? Estaba atrás de mí esa figura. ¡Ay, Dios! Entonces, obviamente mi impacto fue demasiado, demasiado impacto, porque vino acompañado del estremecimiento, inclusive o ya a mi edad he estado checando que eso es algo que no se ha podido explicar, el estremecimiento, de dónde viene. Entonces al ver yo a la persona que estaba atrás de mí, o el ente que estaba detrás de mí, que a final de cuentas fue eso, pues yo aventé el control, ¿no? Del control del videojuego y me eché a correr, salí corriendo de mi casa. Después, en ese entonces, pues ya sabes, ¿no? Nos castigaba mi mamá, pues me tenía castigado y ya no podía salir de la casa, me tenía castigado. Cuando regresó mi papá, pues obviamente me dijo que porque estaba en la calle, le mencioné, obviamente no me creyeron. Todo esto te lo estoy explicando porque es un poquito largo. Sí. Después mi mamá sale del psiquiátrico, y obviamente pues se torna pues directamente pues a la fe, ¿no? Ir a estos grupos de rezo, y de todo eso. ¿Qué era? ¿Religión católica? Sí, creo que era religión católica. Sí, era religión católica, sí, religión católica. Pero era así gente que se ayudaba en base a un tipo de ayudaban a gente rezándole, orando por ellos. Era medio raro ahí, que la verdad es que no me acuerdo muy bien, pero era algo así medio, bueno, era parte de otras personas que ayudaban a otras personas, pero bueno, más o menos estaba así el asunto. Entonces ahí yo le decía que no quería ir, porque a mí había veces que, por ejemplo, si alguien iba y le dolían las piernas, a mí me dolían las piernas. Entonces la que llevaba todo el control de esa operación se llamaba Amaro, me acuerdo muy bien, era la señora Amaro. ¿Sí? Y me dijo, ¿sabes qué? Y le dijo a mi mamá, literal así, le dijo, ¿sabes qué? Ya no traigas a tu hijo, porque él sabe perfectamente qué es lo que tiene que hacer, y el que tú lo traigas
o sea, me dio entender de que yo podía absorber la energía del momento. Y dice, no vaya a ser que por la edad pues le vaya a pasar algo. Y dice, además, hay algo que está atrás de tu hijo. Entonces, todo esto que te estoy platicando se empezó a combinar porque yo veía el ataúd y porque pues a mí me pasó lo del ente. Digo, yo hasta el momento, pues yo te puedo platicar este tema, pero realmente nunca supe qué fue. Pero lo que sí sé es que no fue algo vivo, no fue algo de este plano astral, por llamarle de alguna manera. Sí. ¿Por qué? Porque al regresar obviamente con mi papá a la casa, pues no había nadie y no había pasado absolutamente nada. Entonces, pues obviamente esta persona ya le hizo esa aseveración a mi mamá y ya fue cuando me creyó mi mamá que había algo tras de mí. Pero hasta entonces. Ajá. Sí, cuéntame. Dime. Sí, mi querido Ronald, antes pues no había esa duda y todo, pero es ahí cuando ya dice, oye, como que sí hay algo, ¿no? Algo raro está pasando con mi hijo. Sí, claro que sí, pero fíjate que aquí fue al revés. Resulta que a ella le dijeron que sí a mi mamá le habían dado a comer veneno. ¿Sí me explico? O sea, obviamente todo, pues obviamente es muy rápido para no quitarte tampoco mucho tiempo, pero el asunto fue que la maldad que le hicieron a mi mamá repercutió en mí. Yo absorbí algo de esa maldad, por llamarle de alguna manera, y fueron mis avistamientos. Y al final resultó que sí, a mi mamá le habían, obviamente tampoco se podía comprobar, pero este tipo de personas que le estuvieron ayudando le dijeron que sí, que efectivamente le habían dado a comer veneno y que la habían enterrado y que la querían ver muerta. Por suerte mi mamá sigue viva, obviamente sigue viva y sigue obviamente aferrada a la fe, a la fe que conocemos como tal. Creo que sí es religión católica. Y pues está bien, pero obviamente sí fueron 15 años te resumí 15 años, ¿no? De problemas, ¿no? Y de este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, pues esa es mi historia del más allá, por llamarle de alguna manera, ¿no? Wow, mi querido Ronald, pues interesante, Fíjate, ¿quién se va a imaginar esto que has vivido? Pero pues es un gusto tenerte aquí con nosotros festejando estos 5 años al aire ya de este singular programa y contándonos tu historia del más allá, que guardadito te lo tenías, Ronald. Qué guardadito me lo tenía, la verdad que eso fue algo impactante. Fíjate que igual te agradezco muchísimo y otra vez te repito, mandamos un mensajito ahí para tu programa. Sí. Y la verdad es que justamente repetiste hace rato un poquito del mensaje que yo te envié. No sé si lo hayas escuchado, pero la labor que haces, uno que está haciendo estos pininos, como intentando, pues obviamente, hacer algún trabajo similar al que tú realizas, es una labor extenuante. La verdad es que en mis más sinceros respetos a tu persona, y como bien lo decía, pues es un trabajo diario. Es muchísimo trabajo. La verdad es que a veces obviamente la gente obviamente te puede ver ahí sentada y ya maquillada y todo eso, pero pues obviamente atrás hay un trabajo extenuante, ¿no? De todo tu grupo de trabajo y obviamente tuyo, y hacer un programa diario y que ya lleve 5 años se escucha facilísimo, pero bueno, tú sabes todo lo que haces en el día a día para poder conseguirlo, todo lo que tienes que hacer y todo lo que tienes que mediar para poder conseguirlo. Y la verdad, ojalá cumplas muchísimo tiempo más. Yo me siento muy muy allegado a tu programa y a ti, porque tú estás allegada a Rubén, y como te mencionaba al principio de esta plática, cierto. Fíjate que aparte yo nunca conocí a Rubén, obviamente no lo conocí ni nada, pero ¿sabes qué? Yo entré a Radio Ritmo Latino justamente el día que él partió. Ya. O sea, que casi vamos para 2 años, Ronald. Sí, exactamente. De esta gran pérdida, sí. Sí.
y me quedo con esto, digo, no sé, digo, tengo ahí varias cosillas tengo un programa que se llama Buscadores igual, el cual tocamos temas, por ejemplo, de la no dualidad, pues, obviamente el amor y la luz del divino creador, o sea, son temas medio conspiracionales, pero temas en los cuales pues yo creo que pues, todos estamos conectados a final de cuentas, ¿no? Y digo, aquí entra mucho la frase cliché, ¿no? Todo pasa por algo, ¿no? Y la verdad, pues obviamente, pues yo no soy un locutor profesional, pero la verdad ahí me vas, había gustado. Ahí vas para eso. Claro. Muchísimas gracias. Sí, Ronald. Y el hecho de que me den esta oportunidad en Radio Ritmo Latino, ahorita platicar contigo, y ojalá, la verdad, es que te puedas hacer un espacio y podamos platicar en el programa Debajo del Iceberg. Ya la verdad que es sí. que, y que sienta yo, porque al final de cuentas eso es a lo mejor mi locura, que yo sienta que Rubén me apoyó para poder hacer todo esto, porque si, o sea, lamentablemente fue ese día. La coincidencia, pues, pero ¿no? la coincidencia fue brutal para mí, ¿no? Sí, lo comprendo y sabes que cuenta con mi apoyo, lo que yo pueda hacer ya lo sabes, aquí estamos. Yo sé, muchísimas gracias. Y también tu labor, yo sé que a diario no es nada fácil, te felicito por ello, sigue adelante, que mira, arrieros somos, en el camino andamos y esto se va construyendo así, poco a poco. Creo que a mí me falta muchísimo por aprender, mucho camino, pero mi amigo, aquí andamos, los dos queriendo tener un lugar. Así es que muchas gracias, mi queridísimo Ronald. Te mandamos un abrazo hasta Mérida, Yucatán, y ahí estamos en comunicación para lo demás que me propones. Claro que sí, te agradezco muchísimo y muy buenas noches y un saludo a todo tu auditorio. La verdad es que impresionante lo que haces, mujer, día con día, te lo agradezco demasiado, y a toda esa gente que se puede conectar en base a ti y que tengan un programa en los cuales porque este tipo de situaciones solo el que las vivió las puede palpar, las puede quizás hasta creer. Es cierto. Y que tú seas un vínculo para toda esa gente que ha tenido experiencias extranormales y que realmente no conocemos mucho sobre el tema, y que a veces a algunas personas les podría parecer, pues a lo mejor una babosada, por llamarle de alguna manera, malamente, pero claro. tú que tengas este programa para toda esa gente que ha tenido esta experiencia, la verdad, te lo voy a agradecer muchísimo y te voy a admirar por siempre. Cuídate muchísimo, mi querida Carmelita. Gracias. Te agradezco mucho y ahí nos ponemos de acuerdo. Me encantaría que estuvieras debajo del iceberg. Claro que sí. Cuídate mucho, mi amigo. Que estés muy bien, Ronald. Gracias. Hasta luego. Gracias. Bye, bye. A ti. Y es así como nos vamos al último corte de estación. No te vayas porque estás escuchando Historias del Más Allá en estos 5 años al aire.